nosotros inclusive llegamos a confirmar, ¿no? Nuestras estimaciones en el momento que estamos realizando la explotación minera. Por ejemplo, yo tuve un caso, una experiencia, ¿no es cierto? En ese entonces yo no conocía de la geoestadística cuando yo he egresado de la universidad. Yo no he conocido de geoestadística, ¿no? La manera como se determinaban las reservas minerales en cómo se llaman, no existía en el código Horst, ¿no? No existía nada de lo que hoy en día les enseño, ¿no? Existían otras formas de, ¿no? Al final, ¿cómo se llama? Las reservas minerales eh, también eran, se decía, ¿no es cierto? Digámoslo así, en la antigua bibliografía, digámoslo así, ¿no? No era más que estimaciones que respondían al criterio geológico. Eso sí, ¿no es cierto? Estimaciones que respondían al criterio geológico. ¿Y esto qué implicaba? Que bueno, los geólogos tenían como quien dice que idearse de qué manera hacerlo. Y no era inventar, no era creer que cada quien inventaba, no, sino teniendo en cuenta el modelo geológico del yacimiento, ¿no? ¿Qué tipo de, cómo se llama, y ahí entramos a tallar, ¿no? Las características del fenómeno mineralizado, o sea, qué tipo de yacimiento tengo, cuáles son sus características, es tabular, es irregular, es un diseminado, ¿no? Es un estratificado, ¿no? Es un, ¿cómo se llama? Entonces, de acuerdo al tipo de yacimiento, listo. ¿Cómo se comporta? ¿No? Sus controles litológicos, mineralógicos, ¿no? Y todas esas cosas son las que se tenían en cuenta para, ¿cómo se llama? Para poder de una u otra manera establecer criterios. No crean que era nomás de agarrar y también decir, bueno, ya vamos a, como quien dice, este es el análisis o la manera de hacerlo, ¿no? Tenía que estar basado en algo. Muy bien, entonces y ahora sí entendemos nosotros que nuestra variable regionalizada, en nuestro caso es qué cosa, determinar la ley, pero la ley, ¿no? En este caso va a tener qué cosa, va a ser una estimación, y una estimación con un margen de error, ¿ok? Bueno, ahí ustedes lo tienen, ¿no es cierto? Dicen estos dos objetivos sean relacionados, ¿no? El error de estimación. Y el error de estimación depende de lo que le estoy diciendo, ¿no es cierto? De la continuidad, de la anisotropía y otras cosas más, ¿no? Muy bien, esto también ya hemos visto. Vamos a esto, ¿no? Yo he retrocedido a esas 10 diapositivas para que puedan entenderlo de acá. Entonces dice, cumplir los objetivos de las variables regionalizadas implica contar con un modelo matemático. ¿Por qué hace mención a un modelo matemático? Muy bien, vean ustedes. Hace un momento les decía que los geólogos hacían pues sus estimaciones de ley y reservas en base a qué cosa, a tipos de procedimientos basados en criterios, ¿no? Que se fundamentaban en el, ¿cómo se llama?, en el modelo geológico de determinado yacimiento. Pero, pues bueno, ya ven ustedes que ese criterio no se podía aplicar tan fácilmente a un yacimiento errático, como es un yacimiento de oro. Como tal vez, pues, como geólogos, ellos se enfrentaban a otro tipo de situaciones en las cuales de repente tenían también cierto tipo de problemas. Había que solucionar ese problema. ¿Cómo puedo yo estimar las reservas minerales en un yacimiento pues, errático? ¿Sí? De desarrollar, ¿cómo se llama? De solucionar el problema implicaba que se tuviera que idear alguna forma, pero una forma distinta a lo que se hacía. En antes era criterio, como les decía, ¿cierto? Algo que podía, como quien dice, poderse aplicar en todo momento. De eso se trata la geomecánica, la geoestadística. Entonces, pues se ideó un modelo matemático. ¿Cuál es la definición de modelo matemático? Un modelo matemático es una expresión matemática, ¿ya? Que representa un problema real, ¿ven? Dicho de otra manera, ¿no? Es una expresión matemática que me va a servir para desarrollar, ¿qué cosa? Un problema real. Entonces, en un modelo matemático, nosotros expresamos eso que dice ahí.
La característica. ¿Qué más? La estimación. Vamos a estimar e inclusive estimamos ¿cómo se llama el valor, en este caso, de la qué cosa, de la ley, de la variable regionalizada. De eso se trata el modelo matemático idealizado para qué cosa, para estimar leyes de la geomecánica, de la geoestadística. ¿Mm? Entonces, la geoestadística utiliza cierta interpretación probabilística de la variable regionalizada mediante el modelo, ¿no?, de las funciones aleatorias. En eso está basado el modelo matemático. ¿Qué cosa? En la probabilística, la probabilidad de la variable regionalizada. ¿Mm? ¿Sí? Pero, ¿mediante qué? Un modelo de funciones aleatorias. Un modelo de funciones aleatorias. ¿Y qué es una función aleatoria? La variable regionalizada z de x, como la ven ustedes ahí de color amarillo, pues es una, ¿cómo se llama? Una función aleatoria. ¿Mm? ¿Cierto? Y el valor de esa variable regionalizada, ¿mm?, dice, se asigna a cada punto, a un punto x. Podría ser x1, x2, x3, x4, x5, x6, x8, qué sé yo. Puntos suspensivos, x u n. ¿Mm? Del espacio. ¿Mm? En el espacio. Un valor que depende del azar, es decir, un valor aleatorio. ¿Mm? Un valor aleatorio. ¿Ok? Depende del azar. Ya dijimos nosotros en diapositivas anteriores que si bien es cierto la variable regionalizada nos dice que la variable regionalizada por definición es aquella, ¿no es cierto?, que, bueno, tiene su valor y se produce, ¿cómo se llama?, dentro de un fenómeno natural. Nosotros hemos dicho que nuestro medio o nuestro campo, ¿no es cierto?, que es un yacimiento mineral, es producto de la naturaleza. Y que la naturaleza, pues, es ¿cómo se llama?, es algo incierto, ¿no? Presenta aleatoriedad, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la que, ¿cómo se llama?, por la que nos habla aquí, ¿no?, de que un valor aleatorio. No sabemos qué valor se va a determinar. No sabemos que para x1 qué valor habrá, para x2 qué valor habrá, para x8 no sabemos qué valor habrá. Pero lo que sí estamos ciertos es de que x1 es la posición 1, x1 es la posición 1, x2 la posición 2, x8 la posición 8. ¿Ok? Pero no sabemos qué valor en esas posiciones existe. Entonces dice, al hacer un experimento sobre la función aleatoria, se obtiene una función ordinaria no aleatoria, llamada realización de la función aleatoria. Muy bien, para eso también vamos a retomar lo que decíamos en el capítulo, ¿cómo se llama? En el capítulo 1, en la primera unidad, que como yo siempre les decía, aquí se les está dando las bases para que pudieran entender mejor la geoestadística, ¿no? Aunque no se ha cumplido ese precepto, ¿no? Pero vean ustedes, ¿no?, aquí habla de realización. Muy bien, para nosotros nuestra función de variable regionalizada es una variable aleatoria, ¿no es cierto? O está basado en, ¿cómo se llama?, en la aleatoriedad. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros ¿cómo se llama?, en el primer capítulo estudiábamos la probabilidad, decíamos, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda nos salga sello o cara? ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado en un lanzamiento nos salga el número 2? ¿Cuál es la probabilidad de que en una urna donde yo coloque 3 esferas de color rojo, blanco y negro, ¿no?, en el momento que hurguemos la urna para sacar una esfera, esa esfera sea de color rojo? Ese era el experimento, ¿no es cierto? Ese era ¿cómo se llama?, digamos, lo que nosotros nos planteamos, como aquí que decimos, ¿no es cierto? Z de X es ¿cómo se llama? Z de X es la variable regionalizada, que es igual a ¿qué? A la ley del mineral, ¿no? En un punto X determinado. ¿Mm? Ok, pero observen lo siguiente. Si yo lanzo la moneda,
En el momento que lanzo la moneda, en el momento que yo lanzo el dado, o en el momento que yo meto mi mano a la urna y saco ¿cómo se llama? Una esfera, ¿qué estoy haciendo? ¿Mm? Estoy realizando el experimento. Estoy realizando el experimento. ¿Ok? Muy bien. Y una vez que yo lance la moneda, a mí me va a salir sello o cara. Me salió cara. Listo. Si mi pregunta era, ¿cómo se llama en un lanzamiento del dado? ¿Cuál es la probabilidad de que salga el 2 a la primera? No, me salió 3, no salió 2. O que al momento de sacar una esfera de la urna, ¿no? De una urna, sea de color rojo, me salió negro, no salió rojo. Yo ya sé ¿cómo se llaman? Los resultados ¿cómo se llama? De mi experimento, en la estadística. ¿Mm? Porque ya, pues ya me dio un resultado. ¿Mm? ¿Ok? La pregunta es, y yo ejecuto, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? O calculo, digamos así, mi variable regionalizada, mi función aleatoria, z de x. Y entonces, ¿qué me va a dar? ¿Qué voy a obtener cuando realizo la función? Lo que voy a obtener, ¿qué es? Voy a obtener una estimación. ¿Mm? Una estimación. ¿De qué? De la ley, porque en mi caso ya lo dije, que es ley de mineral en un punto X. Entonces, yo voy a determinar qué cosa, un valor de X, un valor, o sea, no un valor de X, no, sino la ley, ¿no? De mineral en el punto X. ¿De acuerdo? Entonces, nos dice aquí que hay la hipótesis constitutiva de la geoestadística, que consiste en afirmar que la variable regionalizada en estudio es la realización de cierta función aleatoria. Es lo que les estoy definiendo arriba, paso a paso y comparándolo con qué, con ¿cómo se llama? La probabilidad en la estadística. Lo anterior dice, equivale a decir que las leyes de muestreo de nuestro yacimiento se generaron a partir de un proceso o un experimento muy complejo. Justamente, nosotros estimamos la variable regionalizada. ¿Mm? Y dentro de y que es un experimento muy complejo. Claro que es complejo, porque como lo decíamos arriba, tenemos que tomar en cuenta las características del, ¿cómo se llama?, del fenómeno, ¿no? Mineral, del fenómeno mineral, ¿no? ¿Cierto? ¿Ah? ¿Cuál? No. Lo que habíamos mencionado. ¿Qué cosa? La continuidad, la anisotropía, la litología, la geología estructural, etc., etc., etc. Eso es lo complejo. En la probabilidad, ¿existe complejidad para determinar los resultados de un experimento? A ver, yo lanzo una moneda, la moneda sale al aire y regresa a mi mano. ¿Qué de complejo hay ahí? No hay nada. Lanzo el dado y entonces el dado se lanza y sale un número. ¿Qué de complejo hay ahí? Nada. Meto mi mano a una urna y saco una esfera. ¿Qué de complejo hay? Nada. ¿Esto qué implica? En la geoestadística, y se lo vuelvo a decir, mire, más arriba lo decía, acá lo vuelvo a decir, en la geoestadística no basta solo hacer el cálculo, sino interpretar los resultados, ¿no es cierto? ¿Mm? De nada me sirve a mí calcular una ley cuando yo no sé ni siquiera poder interpretar los resultados. Muy bien, ahí tenemos un claro ejemplo de lo que es esa hipótesis que nos lanzaba ahí, ¿no es cierto? ¿Mm? Nosotros tenemos una función aleatoria, z de x, ¿no es cierto? Producimos el experimento y esa z de x, en el momento que producimos el experimento, ¿no es cierto? Nos va a generar ¿qué cosa? ¿No? La variable regionalizada, o sea, realizamos la variable regionalizada. Por ejemplo, aquí z de x es la variable regionalizada en el punto
en este punto que está marcado ahí con un signo más, con una cruz. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No. ¿Van entendiendo? Sí. Ingeniero, una pregunta. Sí, dime. Bueno, ahí en ese, a ver si puede poner el dibujito, la diapositiva, por favor. Ingeniero, ahí en ese ejemplo donde usted nos está dando de la variable regionalizada, en ese caso el ZX, cuando está representado en esa cruz que está en el dibujo, ¿qué está representando ahí el ZX? ¿La ley de mineral en ese punto? Claro, pues la ley de mineral en ese punto, pues. Eso es lo que representa el Z Claro, sub X ahí cuando se marca en esa cruz, ¿verdad? claro, en esa cruz. Así es. Ahí está Ok, representando la ley en ese punto. ¿No? Sí. Ingeniero, ¿y el Z de X con sombrerito es cuando ya se hace el experimento? ¿Cómo? No, El este no es Z de sombrerito. X. No, ese no es sombrerito, solo que el autor ha puesto así una flecha así. Mírenlo, no es sombrerito, vamos a agrandarlo, a ver. ¿Ah? No es sombrerito. ¿Mm? O no sé, yo no me percataba en eso, ¿ah? Para mí no es sombrerito, es el valor, porque bueno, la verdad es que cuando nosotros determinamos z de x, podría decir z de x1, z de x2, o sea, no es un promedio, no es un promedio, ¿ya? Inge, entonces que la ley de mineral ahí, el color rosado púrpura, creo, ¿presenta alta ley o cómo? No, pues bueno, aquí no te lo está diciendo, ¿no? Claro, Así no que no especifica. hagamos presunciones. Lo que está diciendo el dibujo, lo que nos está diciendo, que la función aleatoria, ¿no es cierto? Como quien dice, mi fórmula es esta, ¿ya? Esta es la función aleatoria, esa es mi fórmula, ¿ya? ¿Ok? Y yo la ejecuto, ¿eh? A ver, imagínense, vamos a poner un caso, ¿de acuerdo? Vamos a poner un caso, hacerlo para que ustedes entiendan. Imagínense que eso fuese estadística, la probabilidad en estadística. Yo tengo mi función aleatoria, la moneda. Yo tengo mi moneda, ¿ya? Voy a hacer un experimento. En el experimento la lanzo, ¿ya? La lanzo al aire. Luego regresa, pues, porque no se va a quedar en el aire, ¿no es cierto? Regresa a mi mano, ¿sí? Y yo veo, ¿qué salió? ¿Sello o cara? Y aquí está, sello o cara. ¿Ven? ¿Ok? Por eso es que cuando su compañero dice, esto aquí representa la ley en este punto, sí, eso es lo que representa la ley en este punto. ¿Y esto qué es? Es la función, pues. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo una función y que esa función, ¿cierto? Esta función, en el momento, yo tengo esta función y en el momento que esta función, yo la ejecuto, la realizo, de un punto X, que es el que está aquí marcado, o un punto cruz como el que está marcado, entonces esto me da una estimación para ese punto. Una estimación para ese punto. Es lo que quiere decir. ¿Ya? Ingeniero, Sí. disculpe otra pregunta. Entonces, si por ejemplo ese punto X estuviera en otra parte de ese gráfico, ¿sería otra estimación de esa? Claro, otra Ah, estimación, pues es otra ah. estimación, es otro experimento. Es como si yo te dijera, en 10 lanzamientos de, ¿cómo se llama?, de la moneda, ¿cuántas veces sale cara, cuántas veces sale sello? Ahí porque hay dos respuestas, ¿no es cierto? ¿Ah? Imagínate, yo este experimento lo hago n veces, y voy a tener n valores. N valores para en diferentes puntos, pues, ¿no? Ahí ya tendría yo que, por decir, determinar, por decir, a ver, ¿cuánto vale ese z de x acá, ¿no? En ese punto, z de x aquí. Y será pues z de x1, z de x2, z de x3, ¿ven? Entonces depende de donde yo lo aplique, pues, ¿ah? Cada uno será un valor diferente. Claro, que acá a diferencia de la moneda que yo solo la lanzo y me da sello cara, acá pues depende lo que yo estoy estudiando. Porque pues entiendan ustedes de que yo no puedo mezclar los campos, eso ya lo vimos ayer, ¿no es cierto? Yo estudio este campo, aquí tendré que pues estudiar solo esto, ¿no es cierto? Entonces aquí realizaré una serie
de, ¿cómo se llama?, de toma de datos. No va a mezclar uno y otra cosa. Cuando esté estudiando esta zona de acá, pues aquí estudiaré, aquí agarraré, tomaré una serie de datos. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok. Muy bien. Entonces, ya. Muy bien, continuamos entonces. ¿Qué es lo que sucede ahora? Miren, esta es una salmuera. Si ustedes leen acá, dice la salmuera de Atacama está en movimiento. Por ejemplo, aquí la variable regionalizada es la ley del litio del salar de Atacama. Esas son unas salmueras, es una laguna donde se produce pues sal, ¿no es cierto? Es en Atacama. Son salmueras. Entonces, pero vean ustedes, como este es un plano, aquí tenemos dos coordenadas. ¿Recuerdan ustedes esto que también hemos dicho, z de x? Ya, bueno, si es un área, ya sabemos que tiene dos coordenadas, x, y, ¿no? Entonces, muy bien, aquí tenemos qué cosa. Este es mi variable regionalizada, la ley de litio en el salar de Atacama. ¿Ya? Me dice aquí que los valores indican los rangos de la variable. Claro, ¿cuál es la variable que estoy buscando? La ley. Entonces los colores indican las diferentes leyes, las diferentes concentraciones de litio en el salar. Muy bien. Pero ¿qué es lo que sucede? Si ustedes ven aquí, dice enero de 2004, enero de 2001. Veamos en enero de 2001, observen ustedes cómo eran las concentraciones por los colores. Y observen que en el 2004 han variado estas concentraciones. ¿Mm? ¿Pero por qué han variado? Bueno, hemos hecho la explotación, pues. La explotación de las salmueras. ¿Mm? Uno, dos. Como dice acá, ¿mm? También ha habido movimientos debido a qué? A las corrientes subterráneas. Corrientes subterráneas de agua, entonces eso también pues va a producir cambios. De tal manera que, bueno, en este caso, la variable regionalizada va a ser pues una variable que va a estar supeditada a la dinámica, digamos, en este caso del salar, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso también es otra forma aquí, por ejemplo, bueno, esta laguna podría ser, a ver, imagínense, esta laguna podría ser de que en Atacama yo haga una depresión y que lo llene de agua, ¿no? Para que, ¿cómo se llama? Empiecen a, como quien dice, por medio de la evaporación, a concentrarse las sales de las aguas del mar, ¿ok? Y bueno, sí, bien cierto, yo he preparado esa poza, esa laguna, yo la he preparado, entonces, pero ¿dónde está la aleatoriedad? Está qué cosa en el comportamiento ¿no? Entonces vean ustedes que nosotros, como yo les decía, la geostadística la podemos aplicar en una serie de cosas, pero tiene una serie de, ¿cómo se llama?, de estudios, de fenómenos, pero tenemos que identificar el fenómeno natural. ¿Mm? ¿Ok? Muy bien. La función aleatoria y la variable regionalizada. Observaciones. No se puede afirmar que una variable regionalizada es una función aleatoria. ¿Mm? Esto tendría el mismo sentido que decir el número 6 es una variable aleatoria. ¿Ok? El enunciado correcto, bueno, veamos el primer párrafo. Dice, no se puede afirmar que una variable regionalizada es una función aleatoria. Si ustedes entendieron lo anterior, dígame, ¿existe contradicción o no con esto que dice aquí? No se puede afirmar que una variable regionalizada es una función aleatoria. Ese enunciado está correcto, profe. ¿Todos lo entienden? Aleatoria.
¿Cómo aleatorio? Ahí dice, por ejemplo, esa afirmación dice, eso tendría el mismo sentido que decir que el número 6 es una variable aleatoria. O sea, dice que no se puede afirmar que una variable regionalizada es una función aleatoria. Ya, pues, por eso. Pero recuerdan que en las diapositivas anteriores, miren lo que dice, le voy a retroceder. ¿Qué dice ahí? Dice, el modelo matemático de la geoestadística, ¿no? Está basado, ¿qué cosa? En funciones aleatorias. ¿Mm? Y entonces nos dice que, vean ustedes acá, la geoestadística utiliza cierta interpretación probabilística de la variable regionalizada mediante el modelo de las funciones aleatorias. ¿Mm? ¿Ya? Y entonces acá inclusive dice, es decir, un valor aleatorio. ¿No? Dice, una función aleatoria es una función z de x que asigna a cada punto de x del espacio un valor que depende del azar, es decir, un valor aleatorio. Y sin embargo acá, ¿qué nos dice? Nos dice, no se puede afirmar que una variable regionalizada es una función aleatoria. Esto tendría el mismo sentido que decir, el número 6 es una variable aleatoria. ¿Qué dicen ustedes? Se contradice. Se contradice. Ya me da ganas de hacer un censo. A ver, ¿cuánto dice que se contradice? Ojo, aquí no vale abstenerse, porque el que se abstiene es que no sabe nada. Para mí, el que se abstiene, el que no dice ni sí ni no, yo prefiero que alguien se equivoque antes que alguien que no se equivoque. ¿No es cierto? Ingeniero, Entonces, Pete para terminar un ratito, porque esto tienen que aprenderse ustedes la lección. ¿No es cierto? La lección, ¿por qué? Porque ustedes van a ser parte muchas veces en la vida de colegiados, ¿no? Y hay mucha gente que se abstiene, ¿no? Da pena ver el Congreso que hay gente que se abstiene, ¿no? Para mí es un mediocre, ¿no? Me abstengo. Me abstengo porque no quiero hacerme problemas. Me abstengo porque, ¿no? ¿Qué te abstienes? Abstente si es que realmente te dijeran, oye, vamos a robar, ahí abstente. No, yo me abstengo, soy muy correcto, ¿no? Así, ahí sí me abstengo, ¿no? Pero en las cosas que hay que opinar y hacer y tomar decisiones, ¿no? No pueden permitir ustedes cosas que no deben de ser. Es que no se abstengan. ¿No? Absténganse solo para hacer cosas malas. Ahí sí absténganse. Ya, te escucho. sí, ingeniero, Diego, ingeniero, sí, dime. sí, a Habla, te ver, estoy. yo le dije que, sí, yo le había dicho que se contradice, pues no, porque yo le entiendo así que la variable regionalizada, pues es una función, ¿no? Que representa una variación en diferentes puntos determinados. Entonces, a la hora de decir que son diferentes puntos determinados, entonces estamos hablando de algo aleatorio, ¿verdad? Y en esa diapositiva que usted nos pregunta, que nos presenta ahora, nos dice que la variable regionalizada no se puede interpretar como algo aleatorio. Entonces yo digo que se contradice porque se supone que si la variable regionalizada es una función, ¿no? Que representa en un punto aleatorio, o sea, en un punto cualquiera, pero aquí vuelta dice que no se puede afirmar. Entonces, por esa parte yo digo que se está contradiciendo, pues, ¿no? Lo que Claro. dice No, en las no, diapositivas. está bien. Como yo te digo, así te equivoques. El hecho que tú manifiestes, ¿no? Para mí, como digo, para mí eso más lo valoro a alguien que no diga nada, ¿no? Profe, pero disculpe, en el primer caso de la diapositiva no decía que eso era una variable regionalizada, sino que, o sea, era una función aleatoria y recién al realizar el experimento, ya en un punto determinado está hablándose de variable regionalizada. Por eso es que en el segundo caso, cuando dice de que no siempre va a ser una función aleatoria, ya que, o sea, no es un valor al azar, sino ya en un punto determinado, como en el ejemplo, Ya, ¿y qué hay que aunque sea en un punto determinado? que ya está en un, digamos, en un campo y en así un soporte determinado, ya eso es una variable regionalizada en un punto determinado. En cambio, en una al azar Pero, puede ya. ser ¿Y, en cualquier, digamos, cualquier punto de un campo. y por qué no es al azar? Pues, ¿por qué no, ya no es aleatorio? ¿Mm? Porque ya se estaría especificando en un punto de estudio, pues, o sea, Ya, ¿y qué tiene ese punto de estudio en particular para decir que no es que no existe la aleatoriedad?
Porque, por ejemplo, dependiendo de un campo, si yo quiero la ley de un campo de óxidos, ya tendría que ser en ese campo, no voy a sacar una ley de un mismo yacimiento de los sulfuros que va a variar. No, pero no es por eso. No es por eso. Estabas por ahí, pero no es por eso. ¿No? En parte de lo que hablas está cierto, pero donde terminas o donde aterrizas no es tanto así. Yo les voy a explicar. ¿Ya? Lo que sucede que nos dice que ¿cómo se llama? Que ¿cómo se llama? La variable regionalizada, que ya sabemos que es la estadística, la geoestadística, está basada, ¿qué cosa? En la aleatoriedad. Su modelo matemático está basado en la aleatoriedad. Pero la aleatoriedad, ¿por qué? Porque estamos en un campo, como decíamos, un campo que en sí consiste o ha sido generado por el fenómeno natural. Y en la naturaleza, ya lo hemos dicho, existe ¿qué cosa? Incertidumbre. Nosotros no sabemos con qué nos vamos a encontrar. ¿Ok? Muy bien. A ver, y entonces dice que está basado la geoestadística en la aleatoriedad. Muy bien, entonces viene lo siguiente. A ver, ¿qué sucede si yo tuviera una moneda en la mano? ¿No es cierto? Lanzo la moneda y me sale, ¿cómo se llama? Cruz. ¿Ok? Me sale cruz. Primer lanzamiento, me sale cruz. Perdón. Vuelvo a lanzar la moneda. La pregunta que les hago a ustedes, ¿qué va a salir? ¿Qué les dije? Cruz, ¿no? ¿Cara o cruz? En el segundo lanzamiento, ¿qué va a salir? ¿Cara o cruz? No es determinado, puede salir los dos, pues de nuevo. ¿Puede salir las dos? ¿Cómo las dos van a salir? O sea, las dos tienen la misma Cualquiera de las probabilidad de dos. salir. Cualquiera de las dos, cualquiera de los dos. Y no sabemos, es incierto, ¿no es cierto? Claro, eso es cierto. Por tanto, es probable que salga cara o que salga cruz. ¿Sí? Muy bien. Yo agarro y aquí, ¿no es cierto? Vamos a agrandarlo para que ustedes lo puedan ver. Yo agarro y me ubico aquí y entonces, vamos a hacerlo, a ver, con negro saldrá. Yo agarro, me ubico aquí y a ver, y aquí voy a ejecutar, o sea, a realizar el experimento y aquí voy a determinar la ley, ¿no es cierto? O sea, aquí voy a determinar mi variable regionalizada. Ahí vamos a poner caseta de X. ¿Mm? ¿Ok? Z de X. ¿Ya? Podría decirle Z de X1, pero dejémoslo como Z de X. La pregunta es, ¿el resultado que obtenga ahí es aleatorio o es que ya existe? Ya va a existir porque Pues ya existe, en la naturaleza ya existe. Lo que yo estoy haciendo es determinándolo. Por ejemplo, a ver, miren, imagínense que este fuese el campo, y aquí tenemos en el campo lo que da a entender eso. Aquí en este campo tenemos, como quien dice, 1, ¿no es cierto? 2, 3, ¿no? Por acá 4, ¿no? 5, ¿no es cierto? Y aquí está el número 6. Así, hace millones de años, hace miles de millones de años, ustedes que son geólogos en eras geológicas, se formó este yacimiento y allí existía una ley de 6. Yo ahora lo voy a determinar. ¿Es aleatorio o es que ya existe? Por eso es que nos dice, ¿no? Que decir que todo es aleatorio, que la variable regionalizada es aleatorio, significaría decir, bueno, el 6 es aleatorio. O sea que ahorita podría haber 6, podría poder 6, pero en ese mismo punto X, ¿no? En este mismo punto X, imagínense, dentro de un mes, podría ser 7. Dentro en diciembre, ya está en 10. ¿Así es como se comporta? ¿O es que ya está fijo? Eso es lo que trata de decirnos el autor. Lo que trata de decirnos el autor
es que no es de todo aleatorio, que si bien es cierto nos basamos en la aleatoriedad para poder, ¿cómo se llama entender, pero que no sé, decir que la variable regionalizada es aleatoria, sería como lanzar, pues, ¿qué cosa? Lo que yo les decía, lanzar una moneda y pues estar esperanzado en que salga cruz, en que salga, y eso que les pongo solo una moneda para que tenga una opción que salga cruz, o sea, el cara, pero imagínense en un dado, ¿m? En un dado, entonces yo diría que me salga, ¿cómo se llama? Que me salga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hay más, ¿cómo se llama? Más probabilidad, ¿no es cierto? Entonces lo que dice ahí, no se puede afirmar que una variable regionalizada es una función aleatoria. Sí, o sea, la aplicamos dentro de un campo aleatorio, pero no podemos decir que la función, ¿cómo se llama? La función regionalizada o la variable regionalizada es aleatoria, ¿m? Como el lanzamiento de una moneda, como el lanzamiento de un dado, ¿no? No es así porque ¿cómo se llama? En nuestra concentración de minerales, lo que hemos estudiado al comienzo, recursos, ¿cómo se llama? Recursos minerales, ya existe, ¿no es cierto? Ya existe ahí los minerales. Y ojo que la masa ¿cómo se llama? De mineralizada, ¿no? O la estructura mineralizada, ya tiene como quien dice, por ser sólida, no es el caso, no es como en el caso de ¿cómo se llama? De la laguna, ¿no? De la laguna, de la salmuera, no es como el caso de la salmuera que pues existe como quien dice variaciones. En el caso de un yacimiento donde tenemos una estructura mineralizada, ya está como quien dice formada la estructura mineralizada, no hay cambios, ¿no? Yo lo único que hago es ejecuto la función regionalizada, ¿no? Para determinar un punto determinado, pero en ese punto determinado ya existe una ley determinada. Eso es lo que quiere decir el autor. Entonces dice, el enunciado correcto de la hipótesis probabilística de la geoestadística sería z de x es la realización de una función z de x, aleatoria z de x. ¿No? Repito, z de x es la realización de una función aleatoria z de x. Muy bien. Si ustedes entendieron, cuando yo les pregunté que si entendieron, les vuelvo a preguntar, ¿este z de x cuál es? La variable regionalizada. Esta z de x, ¿cuál es? Espérense que no he terminado la pregunta. En ese diagrama. La que está en el punto X del gráfico. Ajá. Claro. ¿Todos de acuerdo? El que no ha entendido, para explicarle, justamente. Ingeniero. Ya. Muy bien. Entonces, ¿han entendido? Correcto. O sea, ese z de x es ya la variable, ¿no? Realizada, ¿no es cierto? Entonces, la variable realizada. Que se ha obtenido, o sea, a la larga este es un valor. A la larga este es un valor. Entonces, este valor lo hemos obtenido a partir de ¿qué? De esta función. Es lo que quiere decir. ¿Ya se entendieron? Ok. Muy bien. Entonces, seguimos. Por lo que es necesario introducir una hipótesis suplementaria a la función aleatoria z de x. En esta hipótesis es conocida como hipótesis de la estacionariedad y expresa que la variación espacial, ojo, espacio, no estoy diciendo especial, sino espacial, ¿no? La variación espacial de las realizaciones de zx deben ser homogéneas. Esta hipótesis se puede debilitar al suponer que las diferencias z de x menos z de y son estacionarias localmente, lo que se conoce como nombre de hipótesis intrínseca. O sea, aquí habla de la estacionariedad, ¿no? ¿Cierto? Y lo que nos dice, pues, es que de que nuestra realización, ¿no? Realización de, ¿cómo se llama? De z de x, es algo homogéneo, ¿no? ¿Cierto? Pero que cuando cogemos dos, ¿cómo se llama? Dos variables, digamos, ¿no? Regionalizadas, ¿no? Variables regionalizadas en las cuales, ¿cómo se llama? Son estacionariamente, son estacionarias localmente, o sea, en puntos muy cercanos, ¿no es cierto? Ahí hablamos de ¿qué? De una hipótesis intrínseca, ¿no es cierto? A eso se refiere. Dice, la estacionariedad
es una propiedad del modelo, ¿no? De la función aleatoria. ¿El modelo de qué? De la variable regionalizada. Muy bien. Vamos ahora al variograma. En sí el variograma es la determinación de, ¿cómo se llama? La determinación del ¿cómo se llama? Perdón un ratito. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos aquí cosa el variograma, ¿no? Mediante el variograma, nosotros calculamos los... Disculpen, es que acá están hablando más fuerte que el docente. Me interrumpen. Ya. Entonces, aquí tenemos, vamos a estudiar el variograma. Dice, el variograma es una función que constituye la herramienta fundamental de la geoestadística. ¿Ya? Con el variograma, o sea, al final todo lo que hemos estudiado vamos a aterrizar en el variograma. Y el variograma no es otra cosa que un modelo matemático. Es el modelo matemático idealizado ¿para qué? Para poder hacer las estimaciones de las leyes. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces nos dice sea X. Aquí tenemos X, vamos a verlo acá. Sea X, aquí tenemos X. Este es X. ¿Ya? Entonces aquí en X vamos a encontrar ¿qué cosa? Un Z de X, o sea, el valor de una variable regionalizada en el punto X. ¿No? Y además, ¿no es cierto? Vamos a tener ¿qué cosa? A una distancia, ¿no? Vectorial H, a una distancia vectorial H, vamos a tener ¿qué cosa? X más ZH, X más H vectorial. Y, por lo tanto, ahí tendremos ¿cómo se llama? El valor de la variable regionalizada, ¿no? X más, ¿no? ¿Más qué cosa? Más H vectorial. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, me imagino que ustedes saben que es un vector, ¿no es cierto? ¿Y por qué es que H lo toma ahí como H vectorial? Ok. Entonces, ¿cómo se define? ¿Cómo se define la función variograma? La definición teórica de la función variograma es gamma de H. ¿No? De la letra gamma, H. Gamma de H es la esperanza matemática siguiente. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos de ¿cómo se llama? De la determinación de la variable regionalizada, hablábamos de una estimación, es decir, la esperanza, ¿no? De obtener un valor. Y que ese valor, si bien es cierto, arrastra ¿qué cosa? Un error. ¿No? Entonces no es otra cosa que el modelo matemático está, ¿cómo se llama? Está definido por la esperanza de poder encontrar ¿qué cosa? Una ley. Muy bien. Sin embargo, dice, en la práctica siempre se utiliza el algoritmo. ¿Qué cosa? Que el variograma gamma de H vectorial es igual a un medio, ¿no? Que multiplica el promedio de las diferencias al cuadrado. A un medio ¿cómo se llama? De las diferencias al cuadrado de las leyes en puntos que distan o que están a la distancia H vectorial. ¿Ok? Muy bien. Esta ecuación, dice, se tiene que adaptar a cada situación práctica. Mallas regulares e irregulares en el espacio de n dimensiones, ¿no? 1, 2, 3. O sea, ya sea lineal, ya sea ¿cómo se llama?
como es bidimensional, Bidimensional. o tridimensional. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, también nos dice lo siguiente, que el variograma tiene ciertas propiedades. Por ejemplo, las propiedades del variograma gamma de H se deduce fácilmente de la definición. ¿Qué es lo que sucede? Si H fuese cero, significa que no dista, se refiere al mismo punto. Entonces, como es una diferencia elevada al cuadrado, y yo estoy en el mismo punto, o sea, H vale 0, ¿qué significa? Que mi ley va a ser la misma. Y cuando yo haya la diferencia va a ser 0. Entonces yo la elevo al cuadrado, y entonces va a seguir siendo 0. Entonces el variograma va a ser igual a 0. ¿Qué sucede si mi variograma, ¿no es cierto?, está dista de una distancia, así como aquí, ¿no? H vectorial. Aquí tenemos H vectorial. Y si tenemos H vectorial, entonces pues existe una diferencia. Y esa diferencia va a ser mayor o igual que 0. Entonces, tenemos aquí que al existir una diferencia, como puedo decir aquí, tenemos un Z1 que vendría a ser Z de X1, por decir Z de X2. Muy bien, entonces aquí tenemos ¿qué cosa? Una diferencia. Esa diferencia va a ser mayor o igual que 0. Pero también, ¿qué sucede si yo tomara en cuenta qué cosa? ¿No? Que estoy haciendo mi cálculo del variograma desde Z1 a Z2. Y entonces, ahora lo hago, ¿qué cosa? A la inversa. De Z1 a Z, ¿cómo se llama? De Z2 a Z1, en el primer caso, y después de Z1 a Z2. Como es distancia vectorial, ¿no es cierto? Esta distancia vectorial va a ser, ¿qué cosa? Negativa. Pero ¿qué es lo que sucede? Como los cálculos son las diferencias al cuadrado, si esta diferencia fuese negativa, elevada al cuadrado siempre va a ser un valor positivo. Pongamos los ejemplos. Pónganse, Z2 es 5 y Z1 es 7. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo que restar el mayor, digamos, de Z1 a Z2, porque siempre va a ser, digamos, ¿no? O aquí lo está diciendo, Z1 a Z2 al cuadrado, Z2 a Z1 al cuadrado son iguales. Aquí lo está diciendo. Pero sigamos con nuestro ejemplo. 5 menos 7, lo hago en un sentido. 5 menos 7 va a ser menos 2 al cuadrado, 4. Y si yo digo 7 menos 2, 7 menos 2 es 7 menos 5, 7 menos 5, 2. Al cuadrado también va a ser 4. En los dos casos, o sea, va a ser ¿qué cosa? Positivo. Por eso que me dice que no interesa en el orden que yo lo pongo. Muy bien. ¿Cómo se calcula el variograma? Nosotros tenemos aquí un muestreo de n muestras, ¿no es cierto? N datos de muestras que se han determinado X distantes. Y bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a hallar para un h igual a b. H viene a ser la distancia, ¿no? La distancia vectorial que separa, en este caso, las muestras, ¿no es cierto? Entonces, según el algoritmo calculamos. Como es h, es ¿cómo se llama? Es b, entonces diremos, por ejemplo, para calcular el variograma respecto de b, o decirlo de esta manera, un b o 1ab, bueno, entonces será Z2 menos Z1, Z3 menos Z2, ¿no? ¿Ven ustedes ahí? ¿No? Sería Z4 menos Z3, Z5 menos Z4, Z6 menos Z5. Ese es de 1 en 1. Y esas diferencias las elevo al cuadrado, las sumo y al final las divido entre n menos 2. Yo aquí tengo 14 datos. Entonces, 14 menos 1, en el caso primero, tendría 14 menos 1, ¿sería qué cosa? 13. Entonces dividiría esa sumatoria de las diferencias cuadráticas sobre 13. Muy bien, vamos a hacerlo ahora para 2b. Para 2b, o sea, la equidistancia es para 2b. Miren, voy a cambiar de cursor para poner la pluma y 2b. ¿Qué significaría? Yo aquí tengo un b, 2b. ¿Ah? Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Cuál sería la diferencia cuando cojo 2b?
sería Z3 menos Z1. ¿Ya? Tenemos Z3 menos Z1. Muy bien, ahora me voy al siguiente, ahora me voy a 2. Entonces yo tengo 1 y 2. Pero ¿quién es? Z4. Y entonces tendría Z4 menos Z2. Igualito. Ahora me voy a Z3. Tendría 1, 2. O sea, este es Z5. El siguiente sería Z5 menos Z3. ¿Ven? Así. ¿Ya? Y al final, 2 que multiplica a n, que sería 14 menos 2. 14 menos 2, 12 por 2, 24. La sumatoria de todas estas diferencias las divido entre 24. Y así también para Z3. Entonces, para Z3, ¿cómo sería? ¿No? Para Z3 sería ¿qué? Vamos a borrar. Bueno, eso no, lo de acá sí. Para ahí Z4 y Z5. Z3, ¿qué sería? Ah, pues, ¿no? Z3 sería, a ver, 1, 2, 3. Entonces tendría que restar Z4, vean ustedes, Z4 menos Z1. El siguiente sería Z5 menos Z2. El siguiente sería Z6 menos Z3. Y así sucesivamente. Eso que realizamos ahí, ¿no es cierto? Donde K es igual a qué cosa? 0, 1, 2 hasta n menos 1. Y tenemos que mi expresión matemática del variograma es la siguiente. Gamma de KB es igual a 1 medio de 2n menos K. Que multiplica la sumatoria, ¿no? Desde i igual a 1, ¿no? Hasta n menos K de ZI más K menos ZI elevado al cuadrado. Muy bien. Muy bien. Una vez que calculamos todos esos datos, ¿qué hacemos? Vamos a graficar pues el variograma. Entonces nos vamos a un gráfico como este y aquí tenemos. Todo este es el resultado cuando la distancia era B. Cuando la distancia era 2B, 3B, 4B y así sucesivamente. Entonces esto lo representamos, ¿no es cierto? En ese diagrama donde aquí tenemos variograma, gamma H, ¿no? Aquí tenemos 0, ¿no? Y acá tenemos H, pues, que H es el que está variando a lo largo de todos nuestros cálculos. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, muy bien. Vamos entonces para que ustedes, para que sea más descartar, para que para ustedes sea más, ¿cómo se llama? Más evidente y no estén divagando ahí. Vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Muy bien. A ver, vean ustedes. Aquí está la fórmula que ustedes vieron ahí arriba, ¿no? Que Y, o sea, Y no, gamma de K por B, ¿cierto? Era igual a ¿qué? A 1 sobre 2 n menos K, ¿no? Para los valores de I igual a 1 hasta n menos K, ¿no? Y acá tenemos ¿qué cosa? Tenemos aquí ZI más K menos ZI elevado al cuadrado. Pero como ustedes saben, así yo invierto el sentido aquí de las diferencias, elevado al cuadrado siempre me va a dar el mismo valor. ¿Ah? Entonces, pues vamos a calcular. Este es un ejemplo. Imagínense que yo he realizado una, ¿cómo se llama? He realizado una, ¿cómo se llama? Un muestreo en una galería. Recuerden que decía de que el variograma yo lo tenía que adaptar, ¿de acuerdo a qué cosa? A que sea unidimensional, bidimensional, tridimensional. Muy bien, este es en una sola dirección, ¿cierto? Entonces, tengo solo, ¿qué cosa? Datos en una sola dirección. No tengo datos en dos direcciones. Ojo que hay problemas con dos direcciones. Otros con tres direcciones en el espacio. Muy bien, entonces aquí tenemos en una dirección. Y los valores que tenemos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 1, perdón, 6, 7.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Si contamos los valores, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores. Entonces, n es igual a 9. Ahí lo tienen ustedes. N es igual a 9. Muy bien. Entonces, vamos a aplicar la fórmula. Esta fórmula que está aquí. Y esta fórmula que está ahí nos dice lo siguiente. En primer lugar, vamos a aplicarlo para h igual a 1. O sea, la equidistancia de h igual a 1. Muy bien. Entonces, cogeríamos aquí gamma y entre paréntesis, como h es igual a 1, o si quieren b es igual a 1, entonces colocamos 1. Y luego hacemos 1 menos ¿qué? Menos n. ¿Cuánto vale n? N vale ¿qué? 9. Siempre va a valer 9. Es el número de datos que tenemos. Menos k. Menos k, que k es igual a 1. Y entonces tenemos ¿qué cosa? 9 menos 1, pero esto va multiplicado por 2. Muy bien. Y acá realizamos la suma de todas las diferencias. Como es de 1, o sea, es un salto, el salto va de 1 en 1, vean, un salto va de 1 en 1, entonces tenemos. Presten atención cómo hago el cálculo. Como es indiferente que yo reste 2 menos 1, 1 menos 2, bueno, yo aquí he elegido restar 1 menos 2. Entonces yo digo 1 menos 2. Sería el siguiente, 2 menos 3. El siguiente, 3 menos 4. El siguiente, 4 menos 5. El siguiente, 5 menos 4. Siguiente, 4 menos 3. Siguiente, 3 menos 2. Y el siguiente, 2 menos 1. ¿Okay? Ahí. Y todos elevados al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. Ustedes se ponen aquí a restar. Aquí tengo 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Elevados al cuadrado, 1 al cuadrado va a salir 1, 1, 1, 1. Y aquí tengo ¿cuántos datos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. 8 unos. Entonces la respuesta ahí es 8. 8 multiplicado por ¿quién? O sea, el resultado de esta sumatoria es 8. 8 multiplicado por ¿quién? Por 1 sobre 16 era, ¿no? Ah, sí, sobre 16. 8 sobre 16, ¿cuánto me da? Un medio igual a 0.50. 0.50, ¿no es cierto? Y ese es el resultado que tienen ustedes acá, 0.50. Vamos a hacerlo ahora para un h igual a 2, ¿no? Y para un h igual a 2 significa que, miren, yo estoy aquí, no, aquí no tengo manera de escribir. Si yo estoy aquí y esto es 1, entonces yo agarro, voy a saltar 2. Aquí tengo 1, 2. Entonces mi dato, ¿qué va a ser? 3 menos 1, vean ustedes, o 1 menos 3, es indiferente. 1 menos 3. Muy bien, es el primer dato, elevado al cuadrado. La primera diferencia elevada al cuadrado. Siguiente, si estoy aquí en el 2, va a ser 1, 2, 2 saltos. 4 menos 2 o 2 menos 4. ¿Ok? Y el siguiente, tendríamos 3. Entonces tengo 3, ¿no? Y tengo aquí 1 y 2. Entonces sería 5 menos 3 o 3 menos 5. ¿Ah? Siguiente, sería 1, 2. Tendríamos 4 menos 4, que es 0. Siguiente valor, tengo salto 1, 2, o sea, sería 5 menos 3. Siguiente valor, sigo el siguiente valor, 4. Cuento 1, 2. Siguiente diferencia es 4 menos 2. Luego sigo con el 3. 1, 2. La siguiente diferencia sería 3 menos 1. Entonces, ya, acá ya no hay, porque si yo saltara 1, solo salto 1. ¿Dónde está el otro? Ya no hay. ¿Ok? Entonces, los datos. Si yo saco aquí, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 valores. Si yo resto en cada uno, sé que me va a dar 2, 2, 2, 2, pero este me da 0. Entonces, de los 7 valores, son 6 valores que me da 2 elevado al cuadrado es 4. 4 por 6, 24. ¿24 sobre qué? 9 menos 2, 7. 7 por 2, 14. Dividan 24 entre 14.
1.71. Ahí está la respuesta. 1.71. ¿Ya? Sigamos ahora con el valor de 3. O sea, para un h igual a 3. Para un h igual a 3, el variograma, ¿no?, es el siguiente. Ojo, me pongo aquí en el 1 y digo 1, 2, 3. Saltando, mire que yo lo hago saltando. Entonces diría el primer valor, la primera diferencia sería 4 menos 1 o 1 menos 4. Ahí está, 1 menos 4. Ahora me voy al 2, que es el siguiente. ¿Y qué agarro? También salto 1, 2, 3. Entonces el siguiente diferencia es 2 menos 5. Ahí tenemos 2 menos 5. Siguiente diferencia, ¿no? Salto 1, 2, 3. Es 3 menos 4. ¿No? Siguiente diferencia. Sigo el siguiente número, 4. 1, 2, 3. Tengo 4 menos 3. 4 menos 3. Ahí tengo. Siguiente diferencia. ¿No? Siguiente diferencia, 5. ¿No? Entonces 5. Tengo 1, 2, 3. Sería 5 menos 2. Ahí está 5 menos 2. Siguiente diferencia, me voy al 4. 1, 2, 3. Que sería 4 menos 1. Tengo 4 menos 1. Ya de aquí el 3 ya no hay, porque sería 1, 2. No hay 3. ¿Ok? Entonces es la última diferencia. Y ahí, ¿qué hago yo? Calculo los cuadrados, las diferencias y le elevo al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos 1 menos 4, 3. 2 menos 5, 3. 3 menos 4, aquí es 1, ¿no es cierto? 3 menos 4, 4 menos 3, 1. Entonces aquí tengo 13 al cuadrado, 9. Más 9, 18. 18 más 1, 20. 20 más 4, 24. 24 más 9. 24 más 9, ¿cuánto es? 24 más 9 es, a ver, 24 más 9 es 33, ¿no es cierto? 33. ¿Y acá qué tengo? Más 9, 42. ¿Ok? 42. O sea que arriba tengo como numerador 42. Y abajo ¿qué tengo? 9 menos 3. 9 menos 3 es 6. 6 por 2, 12. 40, ¿y cuánto dije? ¿40 qué? ¿44 creo dije? 43. 42. 42. Ingeniero, Entre 12, sale 3, pero es que en la suma es 38. 38. No, 48 es la suma. 48, ya. ¿Cuánto sale el resultado? 4. 4. ¿Seguro? No, la suma es 38, profesor. Ya pues dividan cuánto sale el resultado. 3.16,6. Ya, 3.16, pues te sale 3.17. Ya. Ok. Ya, verifiquen los que les ha salido otro resultado. Muy bien, y así vamos a hacerlo para 4, para h igual a 4. Entonces, para h igual a 4 empezamos aquí nuevamente en el 1 y decimos así, a ver, saltando, 1, 2, 3, 4, sería 5 menos 1 o 1 menos 5. Listo. Siguiente, me voy al 2. 1, 2, 3, 4. Sería 2 menos 4. No, es con 5, ¿no? ¿Cuánto dice? 1, 2, 3, 4. Estamos en 4, ¿no? Está bien. El siguiente es 2 menos 4. Siguiente es 3. 1, 2, 3, 4. 3 menos 3. Siguiente es, me voy al 4. 1, 2, 3, 4. Sería 4 menos 2. Al siguiente me voy 5. Sería 1 menos 5 o 5 menos 1. Lo elevo al cuadrado, me da 4. Siguiente, cuando sea 5, cojo de aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 1 menos 4. 1 menos 4, ¿no? Cuando es 5, 1 menos 4. Siguiente. Cojo aquí y digo 1, 2, 3, 4, 5. Sería 2 menos 3. Siguiente. Me voy al 3. Yo digo 1, 2, 3, 4, 5. Sería 3 menos 2. El siguiente sería, me voy aquí al 4, ¿no? ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Sería 4 menos 1. Ya no hay más. No podría llegar a un número de 5. Y entonces, hallo los resultados de las diferencias y lo divido entre este valor. 9 menos 5, 4, 4 por 2, 8. ¿No?
me sale 2.50. Y así hago los demás. Vean ustedes que cuando yo llego a 8, ¿no? Cuando yo llego a 8 tendría que estar aquí. Yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces 1 menos 1, 0. ¿Okay? Entonces, estos son los resultados de H. Recuerden ustedes que en el variograma, si no se han percatado, en todo momento hemos venido colocando ¿qué cosa? Lo siguiente, ¿no? Gamma de H, y en la parte de abajo hemos venido colocando ¿qué? En la horizontal o en la abscisa, el H. Donde el H es 0, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B. ¿Ok? Listo. Entonces, ahí tenemos eso. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Vamos a graficar. Y yo he puesto aquí los valores. ¿No? Yo he hecho mi tablita aquí para los valores. Y pues le digo ¿cómo se llama? A Excel que me grafique, ¿no? Y Excel me arroja esta gráfica. Vamos a eliminar esto. Porque eso no tiene que ser nada. Esa es la gráfica. Vamos a eliminar también esto, ¿no? Entonces, esa es la gráfica. ¿Mm? ¿De qué? Del variograma. ¿Ok? Lo que pasa es que yo le he puesto estas líneas, pero este es, ¿cómo se llama? Este es ¿cómo se llama? El resultado. Recuerden ustedes que va de 0 a 50, 1,71, 3,17, 4, 2,50, 1,33, 0,50 y baja 0. Entonces aquí tenemos el resultado. Ese es el variograma. Esa es mi gráfica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hasta ahí ya. Ahora, si yo quiero, como lo vamos a hacer más adelante, yo puedo agarrar y hacer lo que les decía que ustedes podían establecer qué cosa las tendencias, ¿no es cierto? Y las tendencias, ustedes podrían aplicar las tendencias lineal, como la ven ahí, ya salió una línea, ¿no? Logarítmica, ¿no? Sale esa línea. Polinómica, ¿no? Sale esa línea, ¿no? Y medio, ¿qué cosa? Y dice media móvil, ¿no? A ver, si yo pongo ahí polinómica, que es la que ustedes vieron hace un momento, yo puedo agarrar aquí y ¿cómo se llama? Y ponerle color, ¿no? Puedo, ¿qué cosa? Cambiar el grosor, el tipo de raya, que sea continuo, ¿no? Puedo, ¿cómo se llama? Presentar la ecuación. Aquí está la ecuación, vean ustedes, de esa curva, ¿no? Puedo, ¿cómo se llama? Puedo, ¿no? Determinar R, ¿no? El factor R, ¿no? Que es de la regresión, para esta, ¿cómo se llama? Para esta curva. Entonces, ya eso depende de ustedes, lo que ustedes quieran hacer, ¿ya? Ya depende de lo que ustedes quieran hacer, ¿ya? Entonces, ya ustedes, ¿cómo se llama? Ya ustedes verán. Y ese es el variograma. Muy bien. Ahora, vean ustedes. Eso que ustedes ven aquí, así, no es más que qué cosa, una imagen. Yo lo puedo borrar todito y es una imagen. Y vean que los resultados no cambian. ¿Mm? Ahí están los resultados. Lo único que he hecho es poner qué cosa, la fórmula, ¿no? ¿Cierto? Poner la fórmula. Perdón un ratito. Aló. Sí. Ya, te llamo, te llamo. Un ratito, jóvenes, ya.
Muy bien, continuamos. Entonces, ¿me escuchan, no? Sí, ingeniero. Ya, ok. Sí, Entonces, ingeniero. miren, yo aquí en este archivo yo he puesto esta fórmula, ¿no? Realmente ustedes deberían de hacerlo. He puesto, digamos, esto, pero la fórmula que da el resultado, bueno, si ustedes conocen de Excel, sabrán, aquí está la fórmula, ¿no es cierto? Es esta, ¿no? O sea, que todo el mundo se... Esperen un ratito. Exxon, estoy en clase, te llamo un ratito, ¿ya? ¿Ya? Ah. Todo el mundo se le ocurrió llamar ahorita. Así ahora también estaba terminando clases de minas y llaman y llaman. Muy bien, miren, aquí está la fórmula para el cálculo de cada uno de ellos, ¿me entienden? Bueno, yo eso lo he elaborado, ¿no? Y ya, ¿cómo se llama? Ustedes, no sé. Yo voy a subir este archivo, ¿ya? ¿Cómo se llama? Para que ustedes lo puedan, ver, manipular, ¿no? ¿Ya? Y estudiar sobre todo. Estudiar porque, como les he dicho a los chicos de minas, yo les voy a tomar en sus exámenes, que aquí los que correspondan a esto y el examen final, voy a tomar, ¿qué cosa? Que resuelvan problemas que encuentren en el variograma. ¿Mm? Y es muy probable que sea manual, no va a ser, va a ser que me lo van a hacer en computacional. ¿Ah? Y ahí tienen ustedes fórmulas para que ustedes puedan, ¿cómo se llama? Hacia futuro, pues de repente colocar. Pero este es en una línea, ¿no? Hay que hacerlo, ¿cómo se llama? Para también el espacio. ¿No? Entonces, también el último tema que es del curso es el crigiado, ¿no? Crigiado. Y el crigiado, ¿no es cierto? El crigiado, ¿cómo se llama? Se realiza mediante qué? La aplicación de modelos, ¿no? Como son estos, ¿no? Y eso es lo último que vamos a ver nosotros, ¿no? Entonces, aquí en esto también está el crigiado. Y están cómo se realizan los cálculos para cada, en este caso, porque aquí ya son, ¿qué cosa? Valores que se encuentran en diferentes, ¿cómo se llama? Digamos, ya no en una dirección, sino en dos direcciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vayan ustedes a, ¿cómo se llama? Yo les voy a enviar también les voy a enviar, ¿cómo se llama? Un video en la que está solucionado este problema, donde se plantea el problema, inclusive se dice dónde está el problema. Yo lo tengo por ahí, voy a tratar de subirlo, para que tengan todos ¿cómo se llama? El enunciado del problema, y a su vez, ¿no es cierto? Y a su vez, vean cómo se soluciona. Y aquí, pues, están todas las fórmulas, ¿no? O sea, si ustedes ven acá, vamos a ver, acá, están todas las fórmulas, ¿no? Ya ustedes, imagino que saben Excel, ¿no? Si no saben Excel, pues habrá que aprender Excel, ¿ok? Escribir fórmulas en Excel no tiene nada de difícil, ¿no es cierto? Y bueno, ¿no? Entonces, aquí tienen. Para que estudien y vean, comparen, porque de repente en el video les da la explicación, pero no hace todos los cálculos. Aquí están todos los cálculos y al final llegamos a un mismo resultado. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen qué cosa? La separata, ¿no es cierto? Es esta, ¿no es cierto? La estimación de recursos, ¿no? Tienen acá, vean ustedes la última parte del curso, que es qué cosa el crigiado, que no viene a ser otra cosa que, ¿no? Esto que está por acá, esto. Aquí está inclusive cómo se calcula para 2 dimensiones, ¿no? ¿No? ¿Eh? O sea, miren, aquí ya no hay solo una dirección, sino 2 direcciones, entonces nos indica. Y hay otro que, pues, inclusive para 3 direcciones, vean ustedes, ¿no? ¿Ah? Pues son cálculos nada más, pero todo es el variograma, todo es, o sea, eso que hemos llegado nosotros. Y con esto es lo que vamos a terminar el curso. Al final, vean ustedes, esos son ¿cómo se llama? Los variogramas, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Para calcular. Con eso terminamos el curso, ¿no? Y estimamos el error. Estos son ejemplos nomás. O sea, a la larga es un solo procedimiento. La idea es que ustedes aprendan el procedimiento del crigiado, ¿no? Y ahí terminamos el curso, ¿no? Entonces,
yo luego les voy a pasar ¿cómo se llama? Este archivo lo voy a subir, ya. La separata ya la tienen, que es el libro de estimación de recursos. Y también tienen, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tienen el otro, que es el video que les voy a pasar. En el video explica el procedimiento de cómo se soluciona ese problema, ¿no? Y ya pues, eso que lo vaya preparando ustedes para el CRIC guiado, ¿no? Que es la parte final. Ahí creo que por allá se menciona un software. También se lo voy a subir un software de ¿cómo se llama? Que resuelve variables, ¿cómo se llama? Variables, ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones lineales. Y ya pues aquí, porque ustedes verán, hasta fin de mes tenemos que terminar ya, ¿qué cosa? El curso, ¿no? Hasta fin de mes con exámenes. Así es que pónganse a estudiar, ¿no? Pónganse a estudiar, porque de aquí a, yo la próxima semana termino esto, sigo con el crigiado, termino, y de ahí ya tienen que darme como 15 pruebas seguidas. Saltarían 2 exámenes, faltaría el examen final, y ¿cómo se llama? Y la prueba que les voy a tomar, ¿cómo se llama? Para que desarrollen el examen, ¿cómo se llama? Para el examen oral, las intervenciones orales. ¿Ya? Ya les he dicho que les voy a tomar un examen. Muy bien, jóvenes, ahí nos quedamos. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? ¿En intervenciones orales es oral o es la misma mecánica que de los primero y segundo parcial? ¿Cómo? En el examen de nota oral, ¿es la misma mecánica que los primeros No, les exámenes? voy a preparar ¿O un examen, voy a preparar un examen de todo el curso en la que van a tener que marcar. ya, ingeniero? Ya, ok. ¿Algo más? Ese sería el oral. Ese va a ser para el oral. En los otros, Ah, aquí ya, en los ok, otros ingeniero. exámenes va a haber parte teórica y parte práctica. ¿Ok? Y ya también ya les voy a corregir sus exámenes. Ojalá que estén bien. Si están mal, no sé, estudien, ¿no? Porque los mineros están mal. A ellos sí les he corregido los exámenes, están pésimos. Están jalados todos. Creo que Ingeniero, ¿y por qué ustedes... no nos ha corregido a nosotros? ¿Por qué? Por falta de tiempo. Pero ya lo voy a hacer, no te preocupes. Ya voy a tratar de hacerlo este fin de semana. ¿Ya? Para que... Espero que estén Sí, mejor gracias. los de Minas. Bye, bye, pues, jóvenes. Ya nos vemos. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.